Antes de iniciar con la presentación que nos corresponde, le quiero dar las gracias a la unidad académica por haberme invitado a participar en esta importantísima actividad. Le quiero decir a ustedes que no vayan a pensar que por el orden en que me ha correspondido intervenir, yo seré como una especie de cuarto bate. Nada que ver. Luego de la calidad de los expositores y la brillantez de sus exposiciones, yo lo que vengo es a tratar aquí de coger un debol por el equipo. A ver si entra la carrerita. Bien, vamos a iniciar inmediatamente con las novedades que trae el nuevo Código Penal con respecto al libro cuarto, que trata sobre los abusos de la autoridad pública, infracciones contra la autoridad del Estado, la nación, la confianza, seguridad pública y disposiciones finales. Podemos iniciar diciendo que una novedad es que ahora se le da todo un libro al aspecto relativo, a los delitos relativos a los crímenes contra la cosa pública. En el Código actual lo tenemos como un título dentro del libro tercero. Ahora se ha dispuesto todo un libro, que es el libro cuarto, para este tipo de delitos. Tenemos en el título 1, abuso de autoridad pública; en el título 2, atentado a la confianza y la seguridad pública; en el título 3, infracciones graves de agresión y atentado a los intereses de la nación; en el título 4, ahí están las disposiciones generales, algo muy novedoso que veremos un poquito más adelante. Podemos también señalar que actualmente el Código Penal importantiza el Estado, los crímenes contra el Estado, contra la seguridad del Estado, ya sea la seguridad exterior o la seguridad interior, porque sus primeros artículos de ese título inicia precisamente con los crímenes contra la seguridad exterior y contra la seguridad interior del Estado. Y más adelante es que se habla de lo que son ya los crímenes y delitos y atentados contra la Constitución. Pero ahora iniciamos, o el legislador inicia en el capítulo 1, con abusos de la autoridad pública cometidos contra los particulares, relativos a los obstáculos al ejercicio de las libertades de expresión, trabajo, asociación, reunión, manifestación y cultos. Y lo tenemos todo reunido y agrupado en un solo artículo, que es el 292. Aquí está la sanción por obstaculizar el ejercicio de todos estos derechos. Actualmente lo vemos un poco disperso dentro del capítulo tercero del Código actual. Continuando con los abusos de la autoridad pública cometidos contra los particulares, novedoso es la sanción por discriminación realizada por el funcionario público. Es decir, el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión del ejercicio de sus funciones cometa discriminación contra una persona física o jurídica, aquí se resalta lo que es la persona jurídica, contra una persona física o jurídica conforme a la definición de discriminación del artículo 182, será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario mínimo del sector público. Continuando con las novedades, está la sanción por violación de correspondencia en el artículo 298. Estaba consagrado en la Constitución, ya lo tenemos tipificado por la norma penal. Las infracciones contra la administración pública cometidas por personas que ejercen una función pública, esto es el abuso de autoridad, que es la extralimitación en el sentido extensivo, es el mal uso que le da el funcionario público a sus funciones. Utiliza su cargo a los efectos de actuar ilegalmente. Dentro de este capítulo está la sección 1, que son los abusos de la autoridad dirigidos contra la administración. Aquí es importante destacar la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias. Teníamos la concusión y teníamos el cohecho, pero hay una mejor definición, hay una mejor descripción del tipo. Cuando dice en el 301, concusión, el funcionario o servidor público que reciba, exija u ordene percibir a título de derechos, contribuciones, tributos, tasas, comisiones, valores o fondos,
y a sabiendas de que no se deben o de que exceden a los que sí se deben. Aquí viene un aspecto novedoso y resaltado ya por los expositores anteriores, y es el aumento de la pena, tanto la pena privativa de libertad como la pena pecuniaria, porque establece una sanción de 4 a 10 años de prisión mayor y una multa de 4 a 10 veces al salario mínimo del sector público. Todos ustedes saben lo que es la concusión. Es una exacción arbitraria que lleva a cabo un funcionario público en provecho propio. Es un concepto que se utiliza para nombrar al funcionario que hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución y para beneficiarse él. Esa es la teoría que hay sobre la concusión, distinta al cohecho, que el cohecho es un delito en el que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva. En la concusión, el funcionario toma lo que no le corresponde dentro de la administración pública, los bienes. En el cohecho, recibe la dádiva de parte de un tercero. Por esto es que se dice que el cohecho es un delito de participación necesaria, que se exige que haya una pareja, un cohecho activo, un cohecho pasivo. El cohecho lo encontramos en el artículo 302. El funcionario o servidor público que solicite u otorgue directa o indirectamente valores, comisiones, promesas, dádivas, regalos, se sancionará con prisión de 4 a 10 años. En la mayoría de estos tipos penales, la sanción penal privativa de libertad es de 4 a 10 años y la multa anda siempre por los rangos, por los parámetros de 4 a 10 veces el salario mínimo. Cohecho pasivo, cohecho activo. Tenemos dentro de las faltas al deber de probidad también, en el artículo 306, el beneficio económico proveniente de operaciones en una entidad pública, sanción por el autocontrato de auditoría en una empresa pública. En el artículo 308, dentro de la sección 2 de las faltas al deber de probidad, tenemos algo también novedoso, que es la sanción por concesión de ventajas a terceros en concursos de acceso a servicios públicos. El funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones obtenga o procure de otra persona una ventaja mediante un acto contrario a las leyes sobre la libertad de acceso e igualdad de los participantes en los concursos o de concesiones será sancionado con prisión mayor de 4 a 10 años. Este tipo penal no estaba contemplado. Podemos continuar con lo que es el peculado y malversación de fondos. Este lo encontramos en el artículo 309. Aquí yo le hago una pequeña crítica al legislador, porque dentro del mismo artículo y con un verbo de diferente, con el uso de un verbo, ha establecido 2 tipos penales, que es el peculado y la malversación de fondos. Por ejemplo, el 309 dice peculado: el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones sustraiga, ya aquí se está hablando de peculado, el funcionario que sustrae en provecho propio los bienes está cometiendo peculado. Ahora, si el funcionario lo que hace es distraer esos bienes y le da un uso distinto al establecido en las leyes de la ley del presupuesto, está cometiendo malversación de fondos. O sea, no se está beneficiando directamente, pero le da un uso diferente. Ahí hay malversación de fondos, y cuando el beneficio es personal, cuando lo sustrae, estamos en presencia del peculado. Pero en el mismo artículo trata los 2 tipos penales. El bien jurídico protegido en este tipo penal es el eficaz desarrollo o funcionamiento de la administración pública, referida concretamente al cuidado de los fondos públicos. La malversación consiste en cambiar el destino de los bienes asignados por la ley. Como les decía, salvo de las excepciones, claro, los estados de necesidad y demás, o que se haya visto el país en una consecuencia de desastres naturales,
ahí el Estado podrá, o el funcionario podrá darle un uso distinto a esos bienes y no se estaría en presencia, en ese caso, de una malversación de fondos. Pero siempre, o sea, hay que poner atención en el verbo. Cuando se habla de sustracción o de sustraer, ahí el funcionario está cometiendo peculado. Si le da una distracción o distrae los fondos, es malversación de fondos. Tenemos la corrupción activa y el tráfico de influencia cometido por los particulares. Es el particular que le proponga a un funcionario o servidor público, directa o indirectamente, ofertas, promesas, comisiones, dádivas. Aquí estaríamos en presencia, en el artículo 312, de lo que se conoce como cohecho pasivo impropio. El funcionario recibe de parte de un tercero las ofertas y el dinero y realiza y comete una función que le corresponde realizar, pero sin tener que recibir nada a cambio. Tenemos el desacato, esto es algo novedoso. En la legislación, el artículo 320, establece que comete desacato quien desobedezca o resista una orden, citación, fallo o mandato de autoridad competente. Fíjense que aquí no hace distinción de funcionario público, ni de funcionario o servidor público, o sea, cualquier persona que desobedezca o resista una orden, citación, fallo o mandato de autoridad competente. Tampoco se establece si es una autoridad judicial, o sea, ¿cuál va a ser esa autoridad competente? Eso queda ahí abierto a la interpretación de los jueces. El bien jurídico protegido en el caso del desacato es la administración pública. La sanción del delito tiene como fin garantizar la obediencia de los ciudadanos al poder coactivo del Estado. La acción penalmente sancionada en este caso consiste en desobedecer o resistir. La desobediencia se trata de una omisión que se concreta con la falta de acatamiento a una orden. En el segundo caso, de resistir, la resistencia requiere una acción mediante la cual una persona intenta evitar que otra realice determinada acción. Aquí se pone de manifiesto, como ya señalaron quienes me precedieron, sobre todo Miguel, en la parte general, de que se está sancionando la omisión, no solo la comisión, y lo señala expresamente el legislador. Más adelante tenemos también la usurpación de funciones. Vamos a ver por aquí para seguir avanzando. Obligación de denunciar, bastante también novedoso. El 329 señala: las siguientes personas están obligadas a denunciar las infracciones graves o menos graves de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Funcionarios, médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejercen una rama de las ciencias médicas, los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de las infracciones que afecten el patrimonio o ingresos públicos. Este artículo consagra una eximente de responsabilidad cuando dice que esas personas mencionadas quedarán eximidas de su obligación si con la denuncia se arriesgan razonablemente a que ellos o su cónyuge, conviviente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, sean perseguidos penalmente. Ahí en ese caso no están obligados a realizar esa denuncia, sino que, como ustedes saben, deberá probársele. Le corresponderá ya a las autoridades del Ministerio Público realizar esa actividad probatoria. Nos encontramos más adelante con los atentados a la acción de la justicia. Está la sanción por entorpecimiento de investigación judicial o la obstrucción de la investigación judicial, omisión de informar sobre maltratos a menores. Aquí vemos cómo se le da también importancia otra vez a esos delitos de omisión señalados ya expresamente por el legislador. Tenemos la sanción a los jueces que se nieguen a juzgar, sanción por amenaza o intimidación a un juez. Ese artículo lo podemos usar, magistrado Cano, con alguien que conocemos por ahí.
Sanciona a funcionario judicial por dádivas recibidas para realizar o negar un acto. Tenemos la falsedad de testigo o de perito, que actualmente es una orden ejecutiva que consagra lo que es el perjurio. Ahora, déjenme leerles como dice. Incluso lo tenemos dentro de los crímenes y delitos contra los particulares porque está consagrado ahí en la parte atinente a la difamación e injuria. Dice: perjurio es, artículo 361, modificado por la orden ejecutiva 202. Perjurio es la afirmación de un hecho falso bajo juramento o promesa de decir verdad. Ahora, en la falsedad de testigo, en el 339 dice: el testigo, perito o intérprete que incurre en una falsedad o niegue o calle la verdad. Aquí tenemos tres tipos de acciones: incurre en una falsedad y que niegue o calle la verdad, está incurriendo en falsedad de testigo. En otras legislaciones se consagra el perjurio para aquel que debe de decir la verdad en ocasión de sus funciones. Nosotros le damos la categoría de perjurio, pero fíjense que esa descripción del tipo que se hace actualmente no se señala expresamente ni a un testigo ni a un perito. Ahora sí ya vamos a contar con esa definición de testigo, perito o intérprete que incurran en una falsedad o nieguen o callen la verdad en todo o en parte con ocasión de su declaración, informe, traducción o interpretación ante un tribunal del orden judicial. Hay una causal de eximente en el párrafo 2 que establece que si el testigo, perito o intérprete que se retracte espontáneamente antes de que se dicte el auto o sentencia que pone fin a la investigación, quedará exento de sanción. Falso testimonio, actividad delictiva que se produce cuando un sujeto falta a la verdad en su declaración ante una autoridad judicial. Y el perjurio es cuando se tiene la obligación de decir la verdad en ocasión de funciones propias de esa persona. Los atentados a la confianza y a la seguridad pública, de las falsedades, tenemos la falsedad intelectual, que es la desnaturalización de la sustancia o de las circunstancias del acto, del contenido mismo del acto, no de la escritura. Se le da una información falsa, una información que no es la correcta. Sanción por falsedad de documentos, falsedades en billetes de bancos. Algo novedoso es la falsificación de títulos valores emitidos por entidades públicas. Solo teníamos la falsedad de billetes, falsedad de documentos, públicos o privados. Ahora se ha incorporado otro tipo penal, que es la falsificación de títulos valores emitidas por entidades públicas, no por entidades privadas. Quizás la de las entidades privadas pudiera, Miguel, llevarse por las falsedades. Quizás no te guste mucho ahí, quizás haga esa interpretación. Continuamos con quien imite o falsifique títulos emitidos por el Estado Dominicano. Los títulos valores son las acciones, son los bonos. De esto es que trata aquí ya señalado expresamente. Antes había que hacer esa interpretación. Otro punto en el que se le puede hacer una crítica al legislador es el relativo a la asociación de malhechores. El código actual contiene una descripción de ese tipo, de asociación de malhechores. No obstante, con que en sus orígenes tuvo una connotación más política que criminal, se perseguía a quienes se reunían, era la intención perseguir a quienes se reunieran, quizás con la intención de atentar contra el Estado, pero tenía la descripción. Ahora, en el artículo 376 dice: asociación de malhechores, sanción. La asociación de malhechores será sancionada como infracción autónoma con 2 a 3 años de prisión menor.
Ya, no da ninguna definición. Ahí continúa con un párrafo donde se establecen las penas, las agravantes, si el imputado es funcionario o servidor público, si ha utilizado a un niño, niña o adolescente en la comisión de la infracción, si se ha usado un arma o medio peligroso. En el numeral cuarto de este párrafo, pudiéramos tener ahí quizás una orientación sobre cuál sería la definición o la descripción de este tipo, cuando dice si la infracción perpetrada, ya está hablando de infracción, es terrorismo, asesinato, secuestro, tráfico de armas, extorsión, chantaje, trata de personas, crimen organizado o cualquier otra infracción grave o menos grave. Ya aquí podemos decir que cuando se traten de infracciones graves o menos graves. Aquí hay que destacar que lo establece como un tipo autónomo. A usted se le podrá perseguir por la asociación de malhechores, independientemente de que no haya realizado ningún tipo penal. En el 377, donde está la agravante de la asociación de malhechores, dice que será una agravante de la pena siempre que la ley así lo establezca de manera expresa e independientemente de lo previsto para el concurso real de infracciones. En el párrafo del 377 podemos encontrar otra parte, o lo que pudiera ser la continuación de la descripción del tipo, porque dice, la responsabilidad penal de un miembro de la asociación de malhechores podrá, o sea, un miembro, ya aquí vemos que serían dos o más personas, de un miembro de la asociación de malhechores podrá atenuarse o eximirse según el grado de su colaboración si antes de materializarse la infracción revela la existencia del acuerdo para delinquir. Una asociación de malhechores, dos o más personas y un acuerdo para delinquir. Pero fíjese cómo no está, en un artículo no encontramos esa descripción del tipo. Revela la existencia del acuerdo para delinquir y la identidad de sus integrantes. Por lo que también vemos que hay una pluralidad de actores. Infracciones graves, ya en el título 3 pasamos, infracciones graves de agresión y los atentados a los intereses de la nación. Como yo le decía, el legislador actual le da preponderancia a los abusos de la autoridad pública, primero contra los particulares y lo que tiene que ver en lo atinente a las violaciones a derechos constitucionales. El legislador actual iniciaba con los atentados o con los crímenes y delitos contra la cosa pública y la seguridad externa e interior del Estado. Ahora, esta parte queda ya al final del libro cuarto, cuando señala cuáles son las infracciones de la infracción grave de agresión. Algo importante a destacar es que en el artículo 75, por ejemplo, del Código actual, establece un tipo penal atendiendo a la nacionalidad del agente activo. Cuando dice, artículo 75, todo dominicano que tomara las armas contra la República será castigado con la pena de 30 años de reclusión. Ya actualmente en la infracción grave de agresión, dice, constituye infracción grave de agresión el hecho de planificar, preparar, iniciar o realizar mediante el uso de las armas de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia de otro Estado, uno o cualquiera de los actos siguientes. No hay que ser dominicano. Digo, el Código actual también contempla sanciones para aquellos que no son dominicanos, pero en el artículo 75 hace ese señalamiento de la nacionalidad como parte de los elementos constitutivos de esa infracción. Ya en la actualidad no contamos con esa distinción. Cualquier ciudadano será perseguido. Dentro de la infracción grave, aquí identifica cuáles son esas infracciones graves de agresión, invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado o el territorio de otro Estado, la ocupación militar, el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un Estado, del territorio de otro Estado o el empleo de cualquier arma contra el territorio del otro Estado, el bloqueo de los puertos, la utilización de las Fuerzas Armadas, la acción de un Estado que permita que su territorio sea puesto a disposición de otro Estado para utilizarlo en contra de la República Dominicana.
Estas infracciones, ya aquí las penas privativas de libertad aumentan de 30 a 40 años de prisión mayor. Son las sanciones más graves, las penas más graves en este libro. Algo novedoso es la imprescriptibilidad de la infracción grave de agresión, consagrada en el artículo 380. La infracción grave de agresión, así como la pena impuesta a consecuencia de ella, son imprescriptibles. Los condenados no podrán beneficiarse del indulto o de la amnistía, ni de ningún otro instituto de clemencia similar que impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados. Magistrado, 5 minutos. Bien, me gustaría escuchar aquí la opinión de Miguel de si habría aquí libertad condicional o no. Atentado a los intereses de la nación. Aquí tenemos la traición en el 382. Constituye traición el hecho de entregar a una nación extranjera, a una nación u organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes, tropas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el espionaje, el sabotaje, quien destruya o deteriore una edificación, construcción o cualquier otro objeto o recurso, desvíe un documento o aporte informaciones falsas al sistema de información al servicio de los intereses de la nación, será sancionado con penas de 20 a 30 años de prisión mayor. En estos artículos relativos a las infracciones graves contra la nación es donde, como les decía, donde encontramos las penas mayores de este libro. En otras infracciones contra las instituciones de la República tenemos el atentado, que constituye atentado el hecho de ejercer un acto de violencia que ponga en peligro el carácter civil, republicano, democrático y representativo del gobierno nacional. En el Código actual lo encontramos en los primeros artículos y sobre todo en lo relativo a la seguridad interior del Estado, como que pongan en peligro al gobierno, al Estado y al jefe de gobierno y al jefe de Estado. Ya aquí es una definición más amplia y va también con la época. A principios del 1920, del siglo XX, perdón, había un interés en preservar el Estado y se le daba más importancia a los estados y a los jefes de Estado que a los particulares. Antes de concluir, bueno, insurrección, que es el hecho de ejercer cualquier violencia colectiva o de participar o involucrarse en ella que ponga en peligro el carácter civil de la nación. Y ya finalizando, en el título cuarto, tenemos en su capítulo 1 compatibilidades de las normas previstas en este código y del lenguaje gramatical neutro del código. Vamos a ver de qué manera se interpretarían estas disposiciones consagradas en estos dos artículos, 393 y 394, que no choquen con la Constitución o con el principio de legalidad principalmente. Cuando dice en todos los casos en que alguna ley u otra norma jurídica remita uno o varios de los artículos del Código Penal, se aplicarán las respectivas disposiciones que tipificadas en el presente Código le sean similares o afines. Ahí se le está dando una libertad al juzgador, entiendo yo, para que encuadre una conducta que no está tipificada en un artículo anterior del Código ya derogado. Aplicación de circunstancias atenuantes, reincidencia. Ya con respecto al lenguaje gramatical neutro del Código, esto es algo bastante novedoso, porque en la legislación actual dice asociación de malhechores, el concierto de voluntades para cometer crímenes. Bueno, ya en este caso, aunque sea plural o singular, se va a poder perseguir indistintamente a los autores o el autor. Aunque si lo señala en plural, se podrá interpretar en singular y viceversa. O con respecto al género. Cuando dice en el 395, lenguaje de género, los géneros gramaticales que se utilizan en el presente código no denotan ninguna limitación o restricción al principio de la igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Asimismo, el número singular se extenderá a varias personas
o a varias cosas de la misma especie, cada vez que el contexto se preste a esta extensión, y el número plural comprenderá al singular, a menos que del contexto se pueda deducir lo contrario. Aquí yo entiendo que podrán presentarse situaciones que deberán ser analizadas minuciosamente por los jueces, por los juzgadores, para no entrar en vulneraciones del principio de legalidad, sobre todo. Bueno, hemos terminado ahí.